de San Luis Potosí. Bienvenidos a la rueda de prensa de Movimiento por San Luis. A continuación, la licenciada Francis tiene unas palabras para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Por ahí nos llama la atención. Hay una consulta popular a nivel nacional que es para enjuiciar a los presidentes. El Consejo Electoral lo está promocionando, y nosotros, el Movimiento por San Luis, lo ve como una consulta con tintes políticos, porque si se quisiera aplicar la ley no se sometería a votación, se aplicaría. Hay el estatuto en Roma, en donde México lo adoptó en el 2000, y dice que cuando son problemas de lesa humanidad, como lo que pasó con lo de Ayotzinapa, con lo que hicieron estos presidentes, pues no prescribe. Y aquí, o sea, pueden pasar 10, 20 años y tiene todavía vigencia. Entonces, esto en donde están diciendo que se va a votar, o sea, para que la ciudadanía defina, lo vemos a lo mejor como un ejercicio democrático, pero no se debe de someter a la ley es para cumplirse. Si en realidad se quisieran hacer las cosas, habría ese empuje y esa autodeterminación, que se aplique la ley, que se aplique con todo su rigor, y no hacer este ejercicio democrático que está bien, pero debe de ser para otras cuestiones, no para la aplicación de la ley. Así es como nosotros vemos esta posición de la consulta popular que se está haciendo. Por ahí también escuchamos, o sea, que el dirigente Sergio Serrano se pone el saco y habla acerca del aborto. Yo creo que es la persona menos indicada, porque viniendo de un varón, o sea, él nunca va a estar embarazado, o sea, no tiene por qué tomar esa posición. Más aparte, cuando en su momento él fue una persona donde sobajó y discriminó a las mujeres, ahora que fue la candidatura, se nos hace algo tosco que él esté diciendo que hay un derecho al aborto. Eso lo debe de tomar más que nada las mujeres, porque desde el punto que se le vea, pues debe de ser una decisión de las mujeres, porque lo que prevalece siempre, y es el principal artículo de los derechos humanos, es prevalecer o defender la vida humana. Entonces, lo que dice el presidente de Morena, Sergio Serrano, se nos hace no congruente, porque él no es la persona que tenga que tomar ese tipo de comentarios. Doctor, ¿algo que quiere usted comentar? Sí, efectivamente nos preocupa lo que está sucediendo desde el punto de vista de la aplicación de la ley. Voy a descubrir. Se está hablando de una consulta donde se está promoviendo que se va a juzgar a expresidentes, y es falso. O sea, cuando uno checa la pregunta que se está lanzando, pues no se habla precisamente de juzgar a expresidentes. La pregunta dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Entonces, ¿de dónde sacan que van a juzgar a expresidentes? Aquí no se está preguntando si estás de acuerdo o no que se juzgue a expresidentes. Es una pregunta tan ambigua, tan amplia,
que no da posibilidad ni siquiera hablar solamente de los expresidentes. Se habla de los actores políticos. ¿Quiénes pueden ser actores políticos? Cualquier persona, cualquier partido, cualquier grupo, cualquier asociación. Entonces me parece una tomada de pelo que se esté enfocando, diciendo públicamente, mediáticamente, que se va a juzgar a expresidentes. Pero además, y si así fuera, pues ¿qué está esperando la autoridad para actuar? México forma parte desde el año 2000 de la Corte Penal Internacional. Como Estado se obligó, digamos, a procesar a cualquier criminal de guerra, a cualquier actividad producto de un delito de lesa humanidad, como el genocidio, por ejemplo. En México tenemos expresidentas genocidas. Luis Echeverría Álvarez todavía está vivo, ¿por qué no se le lleva a la Corte Penal Internacional? Carlos Salinas de Gortari, pues cometió también un genocidio al enviar a millones de migrantes a Estados Unidos, cuando quita el recurso del apoyo al campo, cuando permite que se puedan vender los ejidos, cuando quiebra la economía. Ernesto Zedillo pues, está con el caso Acteal simplemente. Es decir, podemos hablar de Felipe Calderón cuando lanza al ejército a las calles, es un criminal de guerra. Fox, por no cumplir todo lo que se comprometió, llevar a la quiebra al país. Es decir, no tenemos que estar esperando más tiempo. En el caso de Enrique Peña Nieto, bueno, pues las desapariciones forzadas, todos los crímenes que se han cometido. No tenemos que estar sometiendo entonces a consulta si se aplica o no la ley. Desde el punto de vista de los derechos humanos tenemos tres grandes grupos del derecho penal internacional, lo que es el derecho humanitario, el derecho de los derechos humanos y la Corte Penal Internacional. Si hubiera voluntad política, no tendría que someterse entonces a consulta y preguntarle a la gente, ¿estás de acuerdo en que se aplique la ley? No funciona así. La autoridad, cuando toma protesta, tiene la obligación de cumplir la ley. Eso en cuanto al tema de esta consulta, que me parece, les digo, una tomada de pelo y no debería estar jugándose, porque entonces pues todos los mexicanos somos carne de cañón, ¿sí? Donde van a estar jugando con nosotros y la ley entonces no se aplica. Apoyando un poco ahora en otro tema sobre lo que menciona la licenciada Francisca, nosotros creemos que los derechos humanos de las mujeres son absolutos. La Declaración de Beijing de 1995 así lo señala, y la Declaración del Cairo también. Las mujeres tienen derechos absolutos sobre su cuerpo. No nos corresponde a los hombres, a los varones, estar opinando sobre si las mujeres pueden o no decidir interrumpir su embarazo. El artículo 4 constitucional de nuestro país garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y los derechos sexuales y reproductivos están dentro de esos derechos que tienen las mujeres. O sea, es una falta de respeto no solo de Sergio Serrano, sino de cualquier otro varón u otras personas querer decidir sobre los derechos de las mujeres. En San Luis Potosí, el artículo 16 constitucional señala que el derecho a la vida se va a proteger desde el momento de la concepción, pero también señala que cuando una mujer ha sido violada sexualmente y resulta embarazada, cuando está en peligro su vida y puede perderla a partir de continuar con ese embarazo, o si fue inseminada de manera forzada, la ley protege a las mujeres, les da la opción, no es una obligación, les da la opción de que si quieren interrumpir ese embarazo, pueden hacerlo. ¿Cuál es el problema quizás en San Luis Potosí? Que no existe un protocolo sanitario. Tenemos años planteándolo desde quienes nos dedicamos al activismo de los derechos humanos, en especial la protección de los derechos de las mujeres. En San Luis Potosí no tenemos un protocolo que nos indique en qué hospital se va a practicar ese aborto, qué médicos lo van a practicar y cuáles son los métodos abortivos. ¿Qué acaba sucediendo? Que aunque en San Luis Potosí las mujeres puedan interrumpir el embarazo, acaban yéndose a la Ciudad de México, porque el gobierno del estado, los municipios no le han garantizado a las mujeres el pleno ejercicio de estos derechos. Eso no lo está diciendo Sergio Serrano, él es parte de esa corrupción y de esa mafia del poder. ¿Por qué no dice eso? Pues porque no le conviene, se dedica a hablar nada más de una parte. Entonces, si vamos a hablar del tema de la interrupción del embarazo, vamos hablándolo de manera completa. Ahí sí que la autoridad se obligue
a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y por otra parte, licenciada Francisca, quizás usted amplíe un poco más en ello, esta asociación busca garantizar la protección y los derechos de todas las personas, lo que no nos están permitiendo otros grupos políticos. Nos quieren echar fuera de Morena. No, no puede ser posible. Ahora ya hay unos que se están frotando las manos pensando que les pertenece a ellos, cuando es una construcción que la licenciada Francisca, como fundadora de Morena, ha logrado llevar adelante. Pero bueno, ahí sí usted, si gusta ampliar sobre el tema, licenciado. Francisco Parra, servidor. El Movimiento por San Luis nace como una organización ciudadana para recopilar todas las inconformidades, todo el hartazgo que se tenga que tenga la población debido a todo lo que pasó en las elecciones y con los partidos. Entonces nosotros estamos en el Movimiento por San Luis para ayudar, para abrir camino, para formar esta asociación ciudadana en donde tengamos voz y eco, y que en el partido Morena yo sigo siendo fundadora, yo sigo siendo militante, y ese es otro trabajo político. En el Movimiento por San Luis es un movimiento ciudadano donde pueden participar todos los integrantes de los partidos que fueron rechazados, que fueron sobajados y que quieren un cambio por San Luis, que quieren hacer las cosas bien. Hemos manifestado que queremos que no haya corrupción, que no haya impunidad, que haya justicia para todos, porque lo hemos señalado que la justicia solamente es para aquellos que la puedan comprar. Entonces ese es el Movimiento de San Luis. Nuestra lucha es ciudadana. En el partido Morena soy militante, soy fundadora y seguiré siendo fundadora, seguiré siendo integrante, y seguiremos señalando todo lo que conlleva, que no es congruente con la realidad y con la ciudadanía. Ya basta hasta aquí, que a la ciudadanía la utilicen como carne de cañón, que no la tomen en cuenta y solamente se acuerden de la ciudadanía en el momento de las votaciones. Este es un movimiento que nace debido a todo lo que vivimos nosotros en este proceso electoral. Gracias. Si tienen alguna pregunta.